de que nos quede un tiempo para poder conversar, para poder traer algunas preguntas. Vamos a escuchar ahora el caso de Ecuador. Para ello hemos invitado a Gloria Vidal Illingworth. Gloria es profesora en educación con especialización en enseñanza de lenguaje y literatura, recibida en la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Guayaquil. Además tiene un diplomado en el campo del desarrollo de habilidades docentes, otorgado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Se ha desempeñado por más de 30 años como maestra en varias escuelas, como rectora del Colegio Balandra Cruz del Sur en Guayaquil y como profesora en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En 2006 y hasta el 2010 ha integrado el equipo de trabajo del Ministerio de Educación de Ecuador como viceministra general. Luego fue nombrada ministra de Educación, cargo que ocupó hasta abril del 2013. Durante este periodo ha presidido, entre otros, la Comisión Interamericana de Educación de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, la Comisión Nacional Ecuatoriana de la UNESCO, la Cumbre de Ministros de Educación Andrés Bello, el Instituto Nacional de Evaluación del Ecuador y el directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo. Luego de concluir sus funciones como ministra, ha sido nombrada embajadora de Ecuador en la República Argentina, función que cumple en la actualidad. Quiero comentar además que aprovecho para decir hay toda una delegación de educadores de Ecuador aquí en este momento presentes, son más de 8 que están en la sala y que se acercaron a saludar y que realmente un gusto que hayan podido venir. Así que entonces aquí la ex ministra, actual embajadora, tiene su propia hinchada. También está Uruguay. Sí. Así que bueno, te escuchamos, Gloria, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Sí, una de las primeras cosas que quería hacer justamente era saludar a la delegación del Ecuador, que gratamente nos ha sorprendido con la cantidad de gente que ha venido desde mi país a vernos, ¿no? Estar interesado en el tema educativo y hacer parte de lo que es este seminario, gracias a Margarita por la invitación, gracias a mis compañeros de mesa porque realmente me han dado mayores elementos para comentar algunas de las cuestiones, sobre todo la intervención de Alberto. Alberto es no voy a decir que un viejo, pero un antiguo amigo, porque coincidimos ambos, primero como viceministros de Educación y luego como ministros, y compartimos mucho de nuestra visión sobre el tema educativo y sobre la creación de la política pública en educación. A mí me parece que hay algunas cuestiones que quiero compartir, no solamente en relación al Ecuador, sino en relación a la región, que pueden resultar en algunos casos muy duras, muy conmovedoras en otros casos, pero creo que la reflexión nos ayuda siempre a replantearnos algunas cuestiones y a ver también lo importantes que son los cambios que se están dando en la región. Durante muchas décadas nosotros hemos vivido en una región, la que sigue ostentando el nombre de la más desigual del planeta, ¿verdad? No la más pobre, pero sí la más desigual. Y esas desigualdades se ven patentes, dirían en mi país, en el tema educativo. En el tema educativo en el que, si bien nuestras constituciones, muchas de ellas han nombrado a la educación como un derecho, y nos han dicho que son áreas prioritarias de inversión y durante muchísimo tiempo en nuestros países nuestros presupuestos no reflejaban lo que nuestras constituciones decían y hoy puede ser que en algunos casos sí lo hagan. Más allá de todo eso, hay lo que se conoce como un currículum oculto. Alberto, Gabriel y de alguna manera Graciela lo han dicho, ¿no? Un currículum oculto porque, si bien la educación es un derecho y era un derecho exigible y era esta área prioritaria de inversión, sin embargo en nuestros países esto no necesariamente fue real. En el Ecuador, que es el caso que yo más conozco, sin embargo muchos de los países, como les digo, comparten este mismo tipo de vivencias. El derecho a la educación se fue privatizando, es decir, los chicos en Ecuador durante muchísimo tiempo tenían que pagar para ir a una escuela pública. No me estoy equivocando, fue exactamente así. Durante muchísimo tiempo, aquellas zonas más vulnerables del Ecuador no tuvieron una política que les permitiera que esas grandes y altas barreras de acceso a la educación tuvieran
estrategias que permitieran que los más excluidos avanzaran hacia procesos de aprendizaje, no permitieron que la educabilidad, digamos así, de estas zonas fuera tratada de la manera que merece ser tratada. De hecho, en muchos lugares rurales del país existía escasamente una escuela primaria, no una escuela secundaria, y por otro lado, si teníamos la suerte, digamos así, de acceder a la escuela primaria, era prácticamente un lujo poder tener el acceso a una escuela secundaria, en muchos casos urbana, y en muchos casos esto significaba el traslado de toda una familia para poder tener acceso a la educación. Increíble, pero cierto, y de esto no dista, digamos, de la actualidad muchos años hacia atrás. Entonces, creo que es una región que lucha todavía contra muchas cuestiones atávicas y que ha logrado en poco tiempo y con mucha voluntad política en la región superar algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los objetivos de desarrollo del milenio nos hablaban a nosotros de intentar llegar a la universalización de la educación en pleno siglo XXI. Es decir, de ahí arrancamos, ¿no? De ahí arrancamos. Entonces, comenzar a hablar de procesos de mejora de la educación tiene que ver también con no solamente incluir a los chicos dentro de un proceso educativo, sino también sostenerlo dentro de ese proceso, acompañarlo, y no solamente al chico, a la familia, y no solamente al chico y a la familia, sino también al docente y por sobre todo al docente. Es decir, ese docente del que Alberto hablaba, ese docente solo, que se ha sentido solo durante mucho tiempo. Y yo hablo desde la docencia, y desde la docencia sí, efectivamente son procesos que han hecho que los maestros se sientan solos, se sientan abandonados, se sientan excluidos, porque mientras el discurso social nos habla de cuán importante es la educación y cuán importantes son los maestros, sin embargo, en la práctica no había un acompañamiento a esos maestros, y tanto Gabriel como Graciela nos han hablado de cómo los esfuerzos de los sistemas educativos en Argentina, en Uruguay, pero también en Colombia, en Perú, en Ecuador, en fin, están tratando de acompañar a ese docente que se sentía solo, y acompañarlo y reivindicarlo y revalorizar la labor de ese docente con una serie de estrategias que le permitan sentir que sí, que efectivamente es una profesión válida, que es la mejor profesión del mundo para mí, obviamente, pero además que al ser un proceso reivindicado desde el marco legal, es también un proceso de derechos, es un proceso que debe constituirse de esa manera, y por lo tanto quienes están involucrados en ese proceso no pueden ser considerados servidor público de décima categoría, digamos así, sino reivindicar también a la docencia como un servidor público de primera categoría. Dicho esto, ¿verdad? Creo que tenemos que pensar también que los ministerios de educación de la región y quienes hemos tenido la honra de ser ministros de educación en la región, tenemos que comenzar a ejercer nuestra labor no desde aquello que está funcionando, sino justamente desde aquello que necesita, ¿verdad?, un replanteo de su funcionamiento y digamos, en términos automovilísticos, meter primera para poder arrancar a gran velocidad. Mientras que en otras partes del mundo los procesos se encuentran en marcha, están bastante instalados y no tienen que luchar desde el vamos, ¿no?, desde el inicio. En el caso de Ecuador, la estructura organizativa del Ministerio de Educación necesitó una revisión completa, igual que su marco legal, igual que las condiciones de trabajo, igual que la inversión en términos de infraestructura, igual que la revisión de la formación inicial de los maestros. Bueno, una serie de medidas que hablan del replanteo de la labor docente, del replanteo del sistema educativo, desde la reconstrucción de una escuela pública hasta, como decía, la regularización y la reivindicación del maestro, ¿no?
sobre el papel de los ministerios de educación quisiera decir algo, ¿no? Alberto nos contaba de cómo se había trabajado mucho para que la educación en Argentina no sea una suerte de archipiélago y tratar de verlo de una forma global. Bueno, en Ecuador el Ministerio de Educación es un ministerio de educación que se había caracterizado durante mucho tiempo por su centralismo, es decir, por que la toma de decisiones estuviera concentrada en él, es decir, en un solo ministerio. Y se ha trabajado mucho en la desconcentración de esa toma de decisiones, en la desconcentración del sistema para que el territorio sea capaz de tomar las decisiones y para que estas decisiones, que son alimentadas muchas veces por la creación de una política pública, tengan una consonancia al ser puestas en práctica en el territorio. Y me explico mejor con esto. Es decir, de repente alguien tiene una idea genial o se le ocurre el desarrollo de un proyecto muy bueno, pero este proyecto en un país como Ecuador, que tiene 14 millones de habitantes, es decir, ahora sí, como Graciela ponía el ejemplo de Uruguay en términos de densidad y de cantidad de población, ¿verdad? Si decimos Uruguay tiene 3 millones de habitantes, igual que la ciudad de Buenos Aires, bueno, Ecuador tiene 14 millones, es decir, es como el Gran Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, veámoslo en consonancia con esto. La idea justamente era robustecer, pero un ministerio que creara la política, que la pensara, que la diseñara, pero luego necesitábamos conocer qué es lo que pasa cuando esta política se pone en práctica en un territorio, en un lugar como Ecuador, que es un país autodefinido como pluricultural y multiétnico. Entonces puede ser que algo que funcione muy muy bien, el diseño de un programa que funcione muy bien en una determinada región, no necesariamente funcione de la misma manera en otra. Por eso se necesita un ministerio que se vuelva a nutrir, es decir, que se replantee a partir de lo que sucede en los territorios. Y para eso necesitábamos una desconcentración y en eso estamos trabajando. Yo siempre que tengo la posibilidad de hablar sobre lo que sucede en mi país, en Ecuador, en estos últimos 7, 8 años del gobierno del presidente Correa, digo que Ecuador es un país que está transformando su educación, pero con esto no tenemos que pensar en un producto terminado, tenemos que pensar en un producto de transformación permanente y que ojalá se mantenga así durante muchos años, un proceso en el que se han dado muchos aciertos, en que se han cometido errores y errores que deben ser enmendados y errores que nuevamente retroalimentan la política pública y que tenemos que pensar justamente en que esa retroalimentación es lo que nos permite a nosotros caminar hacia procesos saludables de construcción. Creo que Margarita hacía referencia a que el año pasado se dio este seminario en el contexto de cuál es la importancia de la sinergia entre lo educativo y el desarrollo social. Creo que eso debe estar en la cabeza de todos nosotros. Los procesos educativos no son procesos en solitario, son procesos que se dan justamente en el marco del desarrollo de una política social y por eso es tan importante y ha sido tan importante el trabajo que se ha dado en Ecuador en el marco de la coordinación del desarrollo social, es decir, políticas que pueden interactuar entre campos tan importantes como la salud, las relaciones laborales, y otros, ¿verdad?, dentro del ámbito de la educación general básica, el bachillerato y la universidad también. Creo que mientras nosotros no reivindiquemos cuán importante es esa sinergia en términos de los campos del desarrollo social, seremos un poco miopes si nos quedamos solamente viendo el campo educativo. Pienso que proyectos educativos importantes que se desarrollan para hacer este acompañamiento y esta mejora permanente a los procesos educativos están puestos en campos como, les comento algunos que comenzamos a desarrollar en Ecuador en el campo de la asesoría educativa, de la auditoría educativa, del mentorazgo, es decir, el destaque, digamos, de aquellos profesores que se pueden convertir en profesores referenciales, en ayuda de otros profesores que necesitan entrar en procesos de mejora continua. La asesoría y la auditoría permiten el acompañamiento a las escuelas, el acompañamiento a los maestros y nuevamente la mirada del otro para la construcción de procesos de mejora continua o de acompañamiento y de también
tanques de pensamiento, es decir, buenas prácticas que pueden resultar en determinadas instituciones educativas y que pueden ser replicadas en otras instituciones educativas. Creo que el acompañamiento y el desarrollo profesional en ejercicio es muy rico, que no debemos de perder de vista procesos como el que vivimos en Ecuador a través de un sistema que se llamó CIPROFE, que son sistemas de acompañamiento en ejercicio docente, es decir, una suerte de clínica permanente a través de la cual los profesores pueden tener, digamos así, ámbitos en los que mejorar aquellos nichos, digamos, de conocimiento o de habilidades o temas académicos que necesitan una actualización permanente para tener impacto en la mejora de los aprendizajes. Creo que, y tomo las palabras de Alberto aquí, sí son medidas de justicia que acompañan esta posición, digamos así, de los ministerios de educación de la región de revisión y de acompañamiento permanente. Creo que hay señales que se pueden dar, hay algunas propuestas interesantes que se han dado en Ecuador, como por ejemplo, las personas que accedan a estudiar educación sean aquellas personas que en los niveles de evaluación de los exámenes para el final o la finalización de los bachilleratos estén en un rango de 1 a 1000 en el nivel superior, es decir, de 800 o más de 800, que permitan en esos niveles que los talentos sean llamados a entrar a las carreras docentes y que no sea por descarte que yo entro a estudiar para ser profesor, porque nuevamente son los mensajes que se dan erróneamente en nuestras sociedades de, bueno, tú eres tan talentoso porque no estudias para ser abogado, para ser ingeniero, porque total maestro puede ser cualquiera, ¿no? Esto lo vivíamos nosotros con mucho dolor en los procesos educativos en Ecuador cuando realmente necesitamos que los mejores talentos ingresen a la carrera y sean quienes estén en nuestras aulas acompañando a nuestros estudiantes en los descubrimientos, en los procesos de investigación, en los procesos de desarrollo tecnológico, en fin. Creo que la escuela puede actuar como un elemento muy fuerte en el proceso de cierre de brechas. Lo hemos visto en algunos casos cuando se han articulado procesos y programas focalizados a aquellos lugares que son más vulnerables, que nos han ayudado a nosotros a darnos cuenta de que hay realmente algunos elementos que pueden ir acompañando procesos de mejora continua y que tienen que ver con programas focalizados ayudándonos a cerrar estas brechas, ¿no? Estas brechas que de repente tienen que ver, como se ha mencionado aquí, con procesos de alimentación o con procesos, por ejemplo, de un uniforme escolar o con procesos de dotación de textos o de dotación de tecnología, que lo que hacen es que dentro de un determinado contexto nos ayuden a proveer más herramientas, porque son en definitiva herramientas para la mejora de los aprendizajes. Creo que lo dije ya, la política educativa no debe estar aislada de otro tipo de políticas para el desarrollo social, que si hablamos de políticas de mejora de los aprendizajes, debemos de pensar en la familia, en el entorno, en la comunidad, como un todo, no promover únicamente la educación para una persona, para un individuo, sino una educación para un colectivo. Creo que de repente esto puede sonar como una herejía, pero creo que no debemos intoxicarnos de tecnología. Creo que debemos de tener un acceso a la tecnología que nos permita utilizarla como una herramienta, pero que no sucumbamos, digamos, a la fascinación o a la intoxicación por la tecnología, sino darle su justo uso y su justa importancia. Y creo que, nuevamente lo digo, que debemos revalorizar la posición de cada uno de nuestros docentes en nuestros sistemas educativos. Muchísimas gracias.